En este video vamos a revisar las operaciones entre matrices. Entonces primero voy a comenzar por explicar cómo se hacen las matrices. Las matrices son de alguna forma algo parecido a los arreglos. Son como vectores o vectores de vectores de alguna forma. Entonces se utiliza también el símbolo de los corchetes para iniciar una matriz y los corchete abierto para iniciar y corchete cerrado para cerrar una matriz. Para evitar confusión con los arreglos típicos, vamos a utilizar la separación entre de un renglón a otro con un espacio y la separación de una columna a otra con un punto y coma. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, en este caso, perdón, lo que quería decir es al revés. La separación entre una columna y otra con un espacio y la separación entre un renglón y otro con el punto y coma, ¿no? Entonces, en este caso producimos un arreglo de 2×2. Entonces ahora es de dimensión 2, por eso ponen el 2 aquí. De dimensión 2 no significa que sea de 2×2, sino de que hay dos elementos que se multiplican aquí. Uno podría inventar cosas que sean como matrices de tamaño cúbico, de tamaño cuártico y así, que de alguna forma se parecen a una cosa que le llamamos tensores. Pero en fin, el caso es que los arreglos de dimensión 2 significa que los podemos escribir como en una especie de cuadrado, ¿no? Y los vamos a separar con espacios para cambiar de renglón y perdón, para cambiar de columna y punto y coma para cambiar de renglón. Entonces es muy parecido a un arreglo, pero no es un arreglo. ¿Okay? Una manera más bonita de escribirlo para ver cómo es la matriz es poner el punto y coma y luego poner un enter. Y luego acercarlo hasta que esté justo debajo, ¿no? Entonces quizás aquí me faltó un espacio más, para que se vea realmente como una matriz, ¿no? Entonces así ya sabemos qué es lo que me está produciendo. Entonces después de cada punto y coma damos un enter y lo recorremos para verlo. Julia va a reconocer que inició con un corchete abierto, entonces tiene que terminar donde sea un corchete cerrado y todo el espacio entre medio no le importa. Entonces de esta manera podemos escribir la matriz de forma más bonita y nos va a arrojar pues justamente eso, ¿no? Que es esta matriz con estos vectores columna o estos vectores renglones si lo quieren ver de una forma u otra. Las matrices no solamente tienen que tener números, también pueden tener esta clase de objetos como letras, como otras listas y demás. Entonces pues cuando las produzcan van a producir un arreglo que es de dimensión 2, pero igual que con las listas, pues en vez de ser de enteros, pues esta vez es de cualquier cosa. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si yo tomo, por ejemplo, la matriz A y con eso quiero formar otra matriz? Entonces pongo el elemento A. Entonces este es uno de los objetos y luego el espacio, elemento 2 y luego el punto y coma y pongo A y A otra vez, ¿no? Entonces eso me genera una cosa que debería tener 4 elementos cuyos elementos son una matriz, pero para simplificarnos las cosas, porque normalmente no tenemos como elementos una matriz o una lista, sino que lo que queremos es con eso construir una matriz más grande. Entonces Julia ya piensa que eso es lo más común. Y entonces cuando los elementos incluyen listas o matrices, pues nos dice, bueno, con ellos voy a tratar de construir automáticamente una matriz, como reajustando el tamaño de la matriz, ¿no? Entonces esto me produce ahora no una matriz de 2×2, sino una matriz de 3 más 3 por 3 más 3, ¿no? Entonces me produce esta matriz gigante que incluye pues todos estos números, ¿no? Entonces es una forma de hacer matrices muy grandes y nos simplifica a la hora de hacer operaciones, por eso es que lo hace así. Pero si nosotros de verdad quisiéramos que los elementos fueran una matriz o una lista, porque también puede ser que eso es lo que queramos, entonces lo que necesitamos hacer es poner un corchete envolviendo a nuestros objetos, ¿no? Entonces un corchete de más como para recordarle que en realidad lo que queremos es sí tener una matriz de 2×2 cuyos elementos son matrices, ¿no? Entonces
reconoce automáticamente Julia que esos corchetes son para darle esa información a este coso, ¿no? Entonces ya definimos cómo generar matrices, ya explicamos cómo generar matrices. Por cierto, también aplican estas cosas que les había puesto antes, como el rand. Entonces, si yo quiero generar una matriz de 2×3 que tenga números aleatorios, simplemente escribo rand, el 2,3 y me va a generar. Y de hecho, podemos generar esos objetos de dimensión mayor que les decía, ¿no? Que incluyen como elementos, cada uno de esos tiene unas matrices de etcétera, etcétera, con la cosa de 2×3, ¿no? Entonces hay como una especie de matriz de matriz de matriz. Entonces es una generalización de las matrices a más dimensiones. No importan mucho ahorita, no las vamos a utilizar en realidad, pero pueden utilizarlo en general. También existe el ones, que ya les había mostrado, que genera una matriz de puros unos. También existe el fill, que lo que va a hacer es rellenar de lo que nosotros pongamos aquí, que puede ser cualquier cosa, ¿no? Mis elementos. Pero también existe, por ejemplo, el zeros, que lo que va a hacer es como fill de ceros, ¿no? Entonces, estos van a ser muy comunes en utilizarse. Y ustedes luego les enseñaré a hacer algunos cálculos donde también existe la matriz identidad y otras matrices que pueden cargar automáticamente. No sé si quería... bueno, lo dejo así. Borré aquí un elemento, entonces vamos a dejarlo así. Ok. Además de eso, también existen los operadores suma, el operador producto, y están bien definidos. La suma es elemento por elemento en un conjunto de una matriz, y el producto es el producto matricial de una matriz, ¿no? Entonces, no sé si quiero dejar este ejemplo de aquí, pero voy a el C más C, ese sí lo voy a tomar. Entonces, el C más C, que quién sabe por qué lo elegí así. Vamos a poner aquí, que era 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 5, 6, etcétera, etcétera. Entonces todos se deberían de duplicar, ¿no? Y eso es lo que sucede, todos se duplican. Entonces aquí va 1, 2, 3, entonces 2, 4, 6, 2, 4, 6. Aquí va 4, 5, 6, entonces ahora es 8, 10, 12. Y aquí va 7, 8, 9, ¿no? Y entonces ahora es 14, 16, 18. Y eso repetido 4 veces. Entonces la suma funciona bien, es elemento por elemento, mientras que el producto va a ser el producto matricial. Entonces para quizás voy a elegir una matriz más sencilla. Entonces voy a poner ones de 3×3 y otra que sea ahí. Entonces esto va a ser A, va a ser igual a esto, y B va a ser igual a ¿qué vamos a hacer? El 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿no? Entonces vamos a hacer el producto matricial de esos de ahí. Entonces, ¿qué es lo que debería de salir? Es 1, 2, 3 multiplicado por 1, 1, 1 en producto punto. Entonces es 1 más 2 más 3. Ese debería de ser el elemento de una de las esquinas. Y de la otra de las esquinas es 7, 8, 9 multiplicado por el 1, 1, 1 otra vez. Entonces eso sale pues 7 más 8 más 9, que en este caso es 6, en este caso es 15 más 9, 24, ¿no? Entonces eso es lo que nos debería de dar el producto matricial de B por A, ¿ok? Entonces una de las esquinas sale 6 y la otra de las esquinas sale 24. Y de hecho todos los elementos de arriba salen 6 y todos los elementos de abajo salen 24. Si nosotros lo invertimos, pues va a cumplir con que no es conmutativo y va a cambiarnos el orden en el que se multiplican. Ahora es 1, 1, 1 multiplicado por el 1, 4, 7. Entonces sería la suma de 1 más 4, que es 5, más 7 son 12, exacto, ¿no? Entonces obtenemos estos 12. Y el otro sería el 3 más 6 más 9. Entonces 3 más 6 son 9, más 9 son 18. Por eso salen estos 18 de aquí, ¿ok? Entonces está bien definida la multiplicación, está bien definida la suma. También yo puedo hacer cosas como 3 por A. Entonces eso me va a dar los 3, 3, 3. O sea, el
el producto entre un escalar y una matriz lo que hace es aplicar el escalar, multiplicarlo por cada uno de los elementos de la matriz, ¿no? Entonces, como están bien definidos todos esos, también está bien definido, por ejemplo, el elevar a una potencia. Entonces aquí voy a cambiar al b, y el b lo voy a elevar a la quinta potencia. Entonces, para ver que esto esté correcto, voy a escribir primero aquí el primer elemento de no, ni siquiera voy a poder hacer, ¿no? O sea, es aplicar b multiplicado por b multiplicado por b. Bueno, vamos a hacerlo. Es b multiplicado por 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 b. Y eso nos da exactamente el b a la 5, tal cual. Entonces, la potencia, como está definida en términos de un producto asterisco, ¿no? De un producto con simplemente aplicar el asterisco, y ese ya está bien definido, entonces también está bien definida la potencia. Y como están bien definidos esos dos, pues también tiene que estar bien definido el seno, el coseno, la tangente, la exponencial, porque eso se definen mediante un desarrollo de Taylor, ¿no? Entonces cuando uno aplica quién sabe qué hice el de C, quería hacer el de B. Entonces cuando uno lo aplica aquí tuvo que compilar, por eso se tardó al principio un poquito, compilar con la definición del producto que apenas cargamos en linear algebra, pero no, quería cambiar la C otra vez para que vean que ya es rápido. Pero realmente calcula entonces el desarrollo de Taylor, y a ese desarrollo de Taylor con el producto matricial, ¿no? O esta potencia matricial, aplica ese producto tantas veces como sea necesario, a la 1, a la 3, a la 5, a la 7, hasta la 9 habíamos visto que se hacía el desarrollo de Taylor, y multiplicado por ciertos números, y luego sumadas todas esas matrices, y eso les da esta cosa. Pero también debe estar así la exponencial de esta exponencial de esta matriz, ¿no? Que eso pues ya ya seguramente han visto en varios de sus cursos que se requiere sacar la exponencial de una matriz como una forma de operar en cuántica. Lo van a ver, si no lo han visto, que se ocupa bastante esto de aplicar la exponencial de una matriz, que no es lo mismo. Eso hay que poner mucha atención. No es lo mismo aquí, en vez de hacer el seno voy a poner la exponencial. No es lo mismo que aplicar la exponencial a cada uno de los elementos de la matriz, ¿no? Entonces, cuando yo tomo la exponencial aplicada, que es con este punto, entonces obtengo estos valores de aquí, que si se dan cuenta, pues hay por ahí el número de Euler y quién sabe qué otro número, y el número de Euler y no sé qué. Mientras que aquí no tiene nada que ver, es 10 a la 12. ¿No? Al E por E y un número adelante significa 10 por 10 a la número, entonces a la 12, y aquí hasta la 13. Entonces realmente la exponencial de C no tiene nada que ver con la exponencial aplicada a cada uno de los elementos. Es muy diferente, ¿no? Entonces también el seno aplicado a cada uno de los elementos es muy diferente al el seno de la matriz. ¿Por qué? Porque en este caso sigue el desarrollo de Taylor utilizando el producto matricial, y en este simplemente es aplicar la función a cada uno de los elementos. Entonces recuerden, cuando utilicen el punto va a ser para aplicar a cada uno de los elementos, que puede ser importante. Tienen una base de datos y quieren aplicarle una misma fórmula a todo lo que está ahí adentro, entonces aplican punto. Pero también es importante saber que la definición de las funciones que tienen una expansión de Taylor sobre las matrices es utilizando el producto matricial, entonces es diferente. Ese ya está definido en todas las que incluyan un desarrollo de Taylor aquí. Y si ustedes hacen un desarrollo de Taylor, pues lo van a poder incluir para un número o para una matriz, porque esa matriz, como las matrices ya tienen definidas los productos, y con eso tienen definidos las potencias, y también tienen producto con escalar, y también tienen la suma, entonces tienen el desarrollo de Taylor posible de hacerse, ¿no? Entonces eso es todo lo que requieren para hacer cualquier desarrollo de Taylor. Ya con esto lo tienen incluido. Ahora, además de mencionar esto de las funciones definidas típicamente para números aplicados a matrices, quiero decir que hay un equivalente al length de los arreglos
para las matrices, ¿no? Entonces el length lo que nos dice es el número de elementos, pero nosotros en una matriz no queremos saber el número de elementos, sino queremos saber de cuánto por cuánto es nuestra matriz, ¿no? Entonces eso lo hace el size. Size nos dice de cuánto por cuánto es nuestra matriz. Entonces en este caso es una matriz de 6 por 6 y por eso es que el size nos arroja un 6,6. Mientras que el length lo que nos arroja es el producto de esos dos, porque es todos los elementos que tiene una matriz. Ese no nos sirve tanto. Entonces para matrices, en vez de utilizar length, típicamente vamos a utilizar size. Bueno, ahora quiero que veamos algunas otras de las operaciones que tenemos definidas en Linear Algebra aplicadas a las matrices, ¿no? Entonces aquí voy a poner una matriz más sencilla, quizás podría haber puesto una random, pero decidí poner esa, y quiero obtener su inversa. ¿Por qué quiero obtener su inversa? Porque con eso puedo resolver sistemas de ecuaciones lineales, y con sistemas de ecuaciones lineales puedo también resolver sistemas de ecuaciones diferenciales. Entonces me es muy importante poder resolver sistemas de ecuaciones lineales, ¿no? Entonces, ¿cómo obtengo la inversa de una matriz? Que es la parte difícil de resolver una ecuación lineal, de un sistema de ecuaciones lineales. Pues simplemente le escribo imp de a, ¿no? Entonces es una función. La inversa de a es imp de a. Como les digo, normalmente es intuitivo cómo son las funciones. Noten que con minúscula son el nombre de las funciones. Entonces cuando escriban con minúscula es el nombre de una función. Las variables sí pueden ser mayúsculas o minúsculas, eso me molesta menos, pero en cuanto a las funciones, traten de utilizar casi siempre minúsculas como primer nombre. También, como normalmente matemáticamente uno escribe a la menos 1, el inverso de una matriz, pues también así se puede definir, así se puede aplicar. Entonces estos dos son equivalentes. Es exactamente el mismo proceso el que se hace en las dos funciones de aquí. Y pues ven que se obtienen los mismos resultados, ¿no? Son dos definiciones de la misma, más bien, dos presentaciones de la misma definición. Y hay muchas otras de las funciones que nos van a ser importantes, como la transpuesta, como la traza, como el determinante, como obtener los eigenvalores. Qué horrible es normalmente obtener los eigenvalores a mano, como obtener los eigenvectores, que también son prácticamente en todo el tiempo necesarios. Y no sé si conozcan esto de Single Value Decomposition, pero nos sirve para obtener rotaciones, aplastados, como se dice, shearing, y alguna otra transformación unitaria, como puede ser la reflexión. Entonces esto nos obtiene la descomposición, ¿no? Entonces en una matriz unitaria, luego una matriz diagonal y luego una matriz unitaria otra vez, ¿no? Entonces es alguna que es una reflexión rotación o reflexión, una que es un shearing, que es una matriz diagonal en el fondo, y otra que es una reflexión o rotación, ¿no? Eso es Single Value Decomposition. Y así hay muchas funciones aplicadas a las matrices. Lo pueden checar en la paquetería esta de Linear Algebra. Les recuerdo, para hacer eso simplemente escriben Linear Algebra punto y le dan tab y ahí van a venir. Entonces las que son minúsculas, les dije, son las que son entonces nos saltamos todos esos y ya venimos a las que son. Entonces aquí la adjunta, que te transforma la matriz que diste en la adjunta. Esto quién sabe qué sea. Entonces pueden preguntar ahí cuáles son las cosas que se obtienen, pero hay seguro la transpuesta conjugada, obtener la diagonal, obtener el producto punto de esas cosas, obtener el eigenvalor máximo, el eigenvalor mínimo, en fin, hay n.000 funciones por ahí. Ustedes ya saben cómo preguntar qué es lo que hace cada función, y también pues si tienen alguna en particular, quizás tienen alguna que sea especial para cosas cuánticas que ustedes quieran hacer, pues le preguntan a Julia con una idea de qué podría ser esa operación tan especial, ¿no? Entonces, ¿cómo se podría llamar? Pues buscan la palabra en inglés, o si se la saben, pues escriben la palabra en inglés y tratan con eso de ver si es la buena función. Por último, en este video quiero mencionar, no es por último en este video, pero sí por ahora quiero mencionar cómo acceder a todos los renglones o todas las columnas, ¿no? Entonces, si yo escribo
por ejemplo, quiero acceder al primer renglón, pues escribo el 1, coma y 2 puntos. Esto de 2 puntos significa hazlo sobre todos los valores, ¿no? Así como antes hacíamos desde 1 hasta end, ¿no? Hasta el último valor, esos también pueden utilizarlo. Simplemente poniendo 2 puntos es equivalente a eso, ¿no? Entonces les va a dar todos los valores de la matriz A. Entonces quizás queremos los valores de la matriz C. Entonces quiero saber todos los elementos del primer renglón. O quiero los elementos del segundo renglón o los elementos del tercer renglón, los que sea. Así lo puedo escribir. Simplemente abro el corchetes 2, y el número de y esos puntos. O si quiero acceder a un número específico, a un elemento en específico, puedo utilizar esto, ¿no? Por ejemplo, el 2, 3 significa el renglón 2, columna 3. ¿Ok? Ok, entonces así es como se accede a los renglones, y a las columnas pues se accede como al revés, ¿no? Entonces primero se ponen los 2 puntos y luego se da el valor 2. Entonces así podemos obtener a partir de una matriz arreglos de una dimensión con los que podemos trabajar en general. ¿Ok? Ahora quiero enseñarles a producir de forma compacta arreglos y matrices. Y para eso vamos a ocupar los rangos. Los rangos es algo muy parecido a un arreglo, pero que ya está como predefinido, ve avanzando de un número en número. Entonces este rango, que es lo que me va a generar, es todos los elementos desde 0 hasta 1, pero es de hecho un rango, no es un arreglo. Es algo muy parecido, hay unas pequeñas diferencias, por ahora no las vamos a ver, ya van a salir en el curso, pero en general pues es algo extremadamente parecido a un arreglo. De hecho, si yo opero ese rango, está definido para que cada elemento dentro del rango lo opere y con eso forme un arreglo, ¿no? Entonces cuando yo hago sobre el rango una operación, como se hacen las operaciones con su punto, sobre los arreglos, pues me va a producir un arreglo, ¿no? Entonces aquí va a ser el cuadrado del primer elemento, el cuadrado del segundo elemento, el cuadrado del tercer elemento, etcétera, etcétera, hasta el cuadrado del último elemento. También puedo hacer el mismo truco con las funciones, ¿no? Entonces eso sería el seno del primer elemento hasta el seno del último elemento. O sea, desde el seno de 0 hasta seno de 10. También podría pasarme que yo quisiera un rango que no fuera de 1 en 1. Entonces, muy frecuentemente quiero rangos que van sobre los números enteros. Pero quizás no quiero un rango sobre los números enteros, sino ir sobre de 1 en 1 o de un espacio en un espacio. Siempre igual, ¿no? Entonces, ¿cómo lo escribo eso? Lo escribo así. De 0, 2 puntos a el qué tanto voy a pasar a ir avanzando. Entonces el primer elemento es 0, después voy a avanzar a 0.1, luego a 0.2, luego a 0.3, luego a 0.4 y así sucesivamente hasta llegar a 10, ¿no? Entonces puede pasarme, en este caso, si llego a 10. Entonces si lo opero, pues digamos que lo opero como más 1, ¿no? Entonces me va a dar, no, aquí sí me dio el valor entonces lo voy a hacer así. Quería hacer el cuadrado, ¿no? Punto cuadrado. Ya me da cada uno de los elementos elevados al cuadrado con su número. Por cierto, este último valor es parte de ese error numérico del que hablábamos en algún otro video. Ok. Ahora, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, en vez de poner 0.1 pusiera, por ejemplo, 0.1, 2, 3, 4, 5, yo qué sé, ¿no? Entonces, esto pues no va a llegar nunca al valor 10. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Pues que va a intentar llegar al valor 10 y cuando se pase del valor 10 ya no lo hace, ¿no? Entonces, llega hasta el último valor antes del 10, que es entonces quizás yo quisiera aquí poner sqrt, punto, esta cosa, y ya veo, con lo que sabemos, vemos en qué valores estaba reproduciendo, ¿no? Entonces, primero produce el 0, luego produce el 0.11235 y así sucesivamente lo va sumando, que aquí como tuvo alguna aproximación numérica o no lo escribió, pero en realidad pues está, no, sí lo escribió bien. Es simplemente por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7, hasta llegar al valor más cercano a 10 y ahí para. ¿Ok? Entonces quizás también hubiera podido escribir un número más sencillo como este. Entonces nos da
de 3 en 3, entonces comienza en 0, luego en 3, luego en 6, luego en 9 y ya como el siguiente sería 12 ya no lo escribe. ¿Ok? Esa es la idea de los rangos cuando tienen ahí un step, se llaman step range, ¿no? Que hay por pasos el rango. Ok, ahora todo esto de que eran los rangos lo quería utilizar para producir de forma compacta matrices y arreglos con alguna función, ¿no? Entonces lo que quiero es producir, aplicar una función a cada uno de los elementos de mi rango y con eso producir un arreglo, ¿no? Entonces una forma es un poco como se los puse aquí, pero hay algunas funciones que son un poco raras. Entonces en general pues quizás puedo simplemente aplicar la función con el punto y eso me va a producir todo el arreglo, pero hay algunas funciones que no, y en particular para las matrices se vuelve complicado. Entonces ¿qué es lo que estoy ¿cómo escribo eso? Simplemente abro corchetes para indicar que va a comenzar una lista o una matriz. Escribo la función que quiero aplicar a cada uno de mis elementos y luego escribo for. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo? Aplica esta cosa para cada uno de los elementos dentro de A, ¿no? Eso es casi matemático, ¿no? O sea, realmente es una notación muy matemática. Por cierto, para escribir ese in tienen que escribir diagonal invertida in y dar tab. Entonces en lo pueden escribir así y ya tienen. También pueden escribir en in, pero se ve más bonito con esto, ¿no? Se ve realmente muy como en matemáticas, se entiende fácil. Y lo mismo puedo hacer para hacer una matriz. Entonces para la matriz yo quiero el elemento que voy a poner en cada cosa de la matriz va a ser el f de x, y, ¿no? Entonces aquí, ¿qué me produce? Pues me produce el x cuadrada más 1 de todos los elementos del rango 1 hasta 10, ¿no? Y aquí yo quiero producir una matriz que recorra de 1 a 10 mis elementos sobre los renglones y desde de 1 hasta 10, pero de pasos de 0.1 en 0.1 sobre las columnas, ¿no? Entonces lo que hago es aplicar mi función ahora de x y de y, que es esta de aquí. Entonces en esto se ve que no puedo simplemente aplicarlo a los rangos, ¿no? Entonces ¿cómo puedo producir una matriz? No es tan evidente. Para producir un arreglo quizás es más o menos simple siempre, pero para producir una matriz no. Entonces con esto pues ya produzco los elementos de la matriz como los quería, ¿no? Entonces puedo producir una matriz muy en particular utilizando rangos de esta manera. Entonces a eso me produce pues la matriz como esperaría, ¿no? Una matriz que tiene 10 columnas, los de A. No, sí, los dije bien. 10 renglones los de A y 91 columnas que son los elementos de B, ¿no? Entonces esa es una manera compacta de producir matrices y arreglos que va a ser extremadamente útil. Entonces practiquen mucho, y como quiero que practiquen mucho, les voy a poner un ejercicio que es este de acá, y por ese sí les doy una calificación, ¿no? Entonces esto les da 2 puntos extra a la primera persona que resuelva el ejercicio. Pero antes de explicar el ejercicio, quiero mostrarles que también se puede hacer la unión entre dos arreglos, ¿no? O la intersección entre dos arreglos. También se puede entre matrices, si es que tiene sentido hacer la intersección entre matrices, pero pero entre arreglos siempre se tiene la posibilidad. Ya lo había explicado en algún otro momento, y con eso pueden hacer arreglos como muy bonitos y sofisticados, ¿no? Entonces haciendo la unión pues me da ahí una cosa de 17 elementos, o la intersección pues me da una cosa de 3 elementos, ¿no? En este caso todo esto simplemente para decirles que pueden hacer realmente arreglos muy sofisticados que contengan elementos muy particulares, y ahí está el secreto para que un código sea bonito o no sea bonito, sea entendible, sea manejable y también sea rápido, ¿no? Entonces a veces uno por flojera termina haciendo arreglos muy sencillos y luego el código se dedica mucho a eliminar, a desechar casos que no va a revisar realmente, ¿no? Entonces el secreto para
que sus códigos sean eficientes muchas veces está en hacer arreglos bonitos, y con estas notaciones compactas, con la intersección y con la unión, pueden hacer esa clase de cosas de manera bastante eficiente. Como un último dato sobre estas cosas de la unión y la intersección, sobre rangos pueden aplicar la intersección, pero sí, y la unión también, pero si lo hacen con cuidado, porque esta parte de aquí, la unión no sabe si lo tiene que aplicar al 99 unión 1, y entonces les genera un error porque no sabe qué hacer ahí, ¿no? Entonces intenta hacer la unión entre 99 y 1 y eso no tiene sentido. Y por lo tanto, para escribirlo como rangos, pues conviene ponerlo entre paréntesis para que no haya duda y no haya confusión para Julia, ¿no? Entonces en ese caso sí hace bien la intersección. Aquí puse los nones, los pares, unión los nones, y pues me da lo que esperaríamos. Y ahora noten, aquí hay una pequeña diferencia entre trabajar con arreglos y trabajar con rangos. En el caso de los arreglos, si yo pusiera un arreglo que son los pares y un arreglo que son los nones, pues la intersección entre ellos me debería de dar un conjunto vacío, ¿no? De hecho, vamos a hacerlo ahorita para que se vea que es verdadero. Pero si yo lo hago con rangos, lo que me va a dar es un rango raro, que es un rango vacío, pero es un rango en realidad. O sea, lo que me está diciendo es el rango de los que parten desde 0 y que sumando 2 y paramos cuando llegue a menos 1, ¿no? Pues ese es un rango vacío, pero es un rango extraño, no es como un conjunto vacío como lo esperaríamos. En cambio, si yo utilizando esta notación, vamos a hacer for i in voy a hacer la versión bonita, in el 0, 2.2, 2.99, ¿no? Entonces nada más para checar, son todos los pares, ¿ok? Y ese lo voy a hacer con la intersección, entonces eso lo hago con cap. Más o menos la misma cosa, salvo que aquí va a comenzar en 1 y va a terminar en 99 en realidad también. Entonces, ¿qué me genera? Pues un conjunto vacío, ¿no? Porque la intersección es un conjunto vacío y sabe que son de enteros. Entonces, sí hay una pequeña diferencia entre rangos y arreglos, pero en realidad es una diferencia realmente pequeña en muchos aspectos. Ahora, ¿qué les pido que hagan como ejercicio? Entonces, el ejercicio es que hagan una manera de obtener de alguna forma, de manera automática, con esto de las notaciones compactas, un arreglo que contenga los números primos entre 1 y 1000. Como eso está realmente pesado, lo simplifiqué un poquito. Sí se puede, pero creo que necesitan algunas cosas más para algunas cosas más de Julia, aprender unas cosas más de Julia para que lo puedan hacer. Entonces lo simplifiqué y la pregunta es: hagan un arreglo que tenga 1000 elementos y que sea 0 si es un si el elemento i es el elemento i de nuestro arreglo debe de ser 0 si i es un número no primo, y 1 si es un número primo, ¿no? Entonces debería de ser un arreglo que contenga el primer elemento pues es un número primo, ¿no? Entonces el 1 debe ser un número primo, el 2 es un número primo, entonces el segundo elemento también tiene que ser un número primo, ¿no? Voy a como escribir aquí los primeros. Entonces el 1 tiene que ser, el 2 tiene que ser, el 3 tiene que ser, pero el 4 tiene que ser un 0, ¿no? El 5 tiene que ser, el 6 es un 0, el 7 tiene que ser, el 8 es un 0, el 9 es un 0, el 10 es un 0, el 11 es un 0, y así sucesivamente. Eso es lo que quiero que obtengan. Con una notación compacta me refiero a algo de este estilo, que terminen escribiendo un arreglo que contenga eso. ¿Y cuál es la belleza de eso? Que si ustedes tienen ese quién sabe qué hice, ese arreglo de ahí, pues para saber cuántos números primos hay entre 1 y 1000, lo único que tienen que hacer es ponerle zoom de esta cosa, y les va a dar, ¿no? De su arreglo, y les va a dar cuántos primos hay entre 1 y 1000. Y luego, pues, eso de 1 y 1000, pues va a ser muy fácil modificarlo a 1 y 10.000, entre 1 y 10.000, o entre 1 y 100.000, o entre 1 y 1.000.000, y que les dé el número de primos que hay,
que eso es pues, probablemente ya interesante para algunos de ustedes. Entonces eso es un ejercicio que sí vale, espero que lo puedan hacer. Si tienen dudas, pues pregunten en el Telegram del grupo. Y les respondo de una vez a todos. También les puedo responder particularmente, pero prefiero que lo hagan en el Telegram del grupo. Y aquí se termina este video. Espero que les haya gustado.